Bienvenido a nuestra guía sobre la Revolución Mexicana, donde desentrañamos las leyendas y cuentos no contados de este periodo transformador de la historia mexicana. Conocida por su heroísmo, lucha, sacrificio y triunfo, la Revolución Mexicana ha dejado una huella formidable en la nación, dando forma a su panorama cultural, político y socioeconómico en el siglo XX y más allá. Un cenote de narrativas históricas permanece en gran medida incalculable, oscurecido por los insondables sacrificios realizados por innumerables revolucionarios anónimos que lucharon por sus derechos fundamentales y el bienestar de su amado país, México. Ya sea la tiranía de la dictadura, la opresión despiadada de la clase trabajadora o el dominio extranjero, las raíces de la Revolución Mexicana profundizan en los anales de la disparidad social y el descontento. Te llevamos a finales del siglo XIX, donde una chispa de fervor económico, político y sociocultural estaba a punto de encender la llama revolucionaria. El Porfiriato, un periodo caracterizado por el duro gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, con su gobierno prolongado y opresivo durante 3 largas décadas, fue una olla hirviendo de insatisfacción y anhelo de cambio. Los enfoques sesgados de Díaz habían favorecido a la clase élite, creando una brecha flagrante entre los que tienen y los que no tienen. Si bien la riqueza de la nación enriqueció a unos pocos elegidos, el trabajador común fue el más afectado por la pobreza implacable y la impotencia, catalizando el incipiente grito de justicia e igualdad que resonó entre el pueblo mexicano. La supresión de la prensa y la asfixia de la libertad de expresión sembraron las semillas de la resistencia, lo que provocó que numerosos revolucionarios se levantaran contra el reinado porfiriano. Entre ellos se encontraba el incisivo movimiento La Reforma, que buscaba reinventar social y económicamente el México poscolonial, estableciendo el modelo para los ideales de la revolución. Benito Juárez, figura destacada de esta reforma, fue venerado por sus valientes esfuerzos por defender los principios democráticos y encabezar las transformaciones legislativas. Sin embargo, la desilusión empañó los avances esperanzadores iniciales de la reforma, cuando las oleadas de progreso fueron manipuladas y ahogadas por el régimen cada vez más autocrático de Díaz, acelerando la trayectoria hacia el estallido de una rebelión abierta. Y así, el ignominioso martirio del revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, junto con muchos otros, marcó la génesis de uno de los periodos más intensos de la historia mexicana, la Revolución Mexicana. La muerte de Magón desató un furor de descontento, cuando la gente se unió a la lucha en masa, incapaz de soportar más el azote del tirano. El tumulto revolucionario no se limitó únicamente al escenario político. Extendió su alcance al ámbito del arte, la literatura y el cine, inspirando un renacimiento cultural. El Manifiesto, una obra literaria fundamental de gigantes literarios como Mariano Azuela, José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, retrató las vidas endurecidas por la batalla de los revolucionarios cotidianos, haciendo que sus historias colectivas formen parte de una narrativa nacional. Las luchas jurisdiccionales de la época fueron testigos del surgimiento de revolucionarios famosos, cada uno de los cuales dejó su huella indeleble en esta crónica histórica. Pancho Villa, con sus atrevidas hazañas y su brillantez estratégica, se catapultó a la fama y el miedo, ganándose el apodo del Centauro del Norte. Las manifestaciones cargadas de emociones y la guerra de guerrillas fueron adoptadas como herramientas de desafío, cambiando la dinámica de esta lucha prolongada. El ex maestro y estratega militar Lucio Cabanas surgió como símbolo de perseverancia en la fase insurgente posrevolucionaria en las décadas de 1960 y 1970, al reclamar varios distritos del estado de Guerrero, dejando su huella en la historia reciente de México. Su interpretación de un hombre del pueblo contra el gobierno opresivo atrajo seguidores, añadiendo otro capítulo a la historia de la revolución en México. Los ecos de la Revolución Mexicana están encerrados dentro de los muros del museo, cincelados en las laderas intransitables de las montañas y reverberados en el arte callejero. Esta herencia cultural, habitual en el orgullo nacional, proporciona información invaluable sobre el viaje de México hacia la adopción de la democracia, y la reconciliación de su pasado en la búsqueda del cambio sistémico y la igualdad social. Colocar la revolución en su contexto universal también ilumina la resonancia global de su cruda narrativa. Sirvió como un llamado de atención para las comunidades oprimidas de todo el mundo, dando nueva vida a los revolucionarios de todo el mundo, desde el movimiento de independencia africana hasta la Revolución cubana. El ciclo de influencia regresó recíprocamente, dando forma a las tácticas y estrategias de las posteriores insurrecciones mexicanas modernas. Comprender los aspectos multifacéticos de la revolución, incluidos sus respites monumentales y sus insoportables reveses, enriquece nuestras perspectivas sobre la capacidad duradera del espíritu humano para la resiliencia y la devoción a una causa. Estos ritos elementales de iniciación, confrontaciones incesantes y arduas búsquedas de alineación ideológica crearon la psicología revolucionaria que continúa dando forma a la identidad mexicana hasta el día de hoy.